Welcome, and thank you for listening to the IC Madrid podcast. We hope this ignites spiritual growth in your life. Enjoy the message. Bienvenidos y gracias por escuchar el podcast de IC Madrid. Esperamos que encienda el crecimiento espiritual de tu vida. Disfruta el mensaje. Hi everyone! Hola a todos. Thanks for singing. Alrighty, so my name's Devin. Su nombre es Devon. This is Didi. Yo soy Didi. So if you guys have been here the past few weeks, you know we've been in the book of Romans. Si habéis estado aquí durante las semanas pasadas, sabéis que estamos en el libro de Romanos. So 2 weeks ago, Joel took us through Romans 1 and 2. Así que hace 2 semanas Joel nos habló de Romanos 1 y 2. And last week, Jim took us through Romans 3 and 4. La semana pasada Jim nos habló de Romanos 3 y 4. So tonight we're going to be going through Romans 5 and 6. Así que esta noche vamos a hablar sobre Romanos 5 y 6. So you guys can open up to Romans 5. Podéis abrir vuestras Biblias en Romanos 5. And we are going to be talking about grace tonight. Y esta noche vamos a estar hablando sobre gracia. So I am someone who really likes definitions when I'm studying, Yo soy alguien que realmente le gustan las definiciones cuando estoy estudiando, especially when I'm reading the word and studying the word. y especialmente cuando estoy leyendo y estudiando la palabra. Even words that I already know, I sometimes just kind of like to look up the definition for, Incluso palabras que ya conozco, me gusta buscar el significado de ellas, because I feel like it helps me have a better understanding of what the Bible is saying as a whole. porque siento que me ayuda a tener un mejor entendimiento sobre lo que está diciendo la Biblia de una idea general. So definition of the word grace Entonces, la definición de la palabra gracia is the free and unmerited favor of God es el favor inmerecido y gratis de Dios, shown through the salvation of sinners revelado a través de la salvación de los pecadores and the giving of blessings. y darnos bendiciones. So let's pray and then we'll dive into the scripture. Así que vamos a orar y después entraremos en esto. Father God, we thank you for tonight. Señor, te damos las gracias por esta noche, We thank you for your word, te damos las gracias por tu palabra and we thank you most of all for your grace and salvation. y te damos las gracias sobre todo por tu gracia y por tu salvación. I pray that tonight as we study Romans 5 and 6, Oro para que esta noche, mientras estudiamos Romanos 5 y 6, that you would reveal to us, God, the beauty of the salvation that we get from you nos reveles la belleza de la salvación que recibimos de ti and how it should affect the way that we live our lives. y cómo debería afectar la manera en la que vivimos nuestras vidas. Father, we thank you, Te damos las gracias, Señor, we honor you, te honramos and we give you praise tonight. y te damos toda adoración esta noche. It's in your name we pray. En tu nombre, Jesús. Amen. Amén. Amen. Alrighty, so grace, free favor from God. Entonces, la gracia es favor gratis de Dios. Most people are not going to reject something that's free, right? La mayoría de las personas no van a rechazar algo que es gratis. For weeks now, we've actually had stuff that we've been giving away for free. Durante semanas tenemos aquí cosas que estamos dando gratuitamente. A lot of you may have even taken stuff home over the past few weeks. Muchos de vosotros a lo mejor ya os habéis llevado algo a casa And you may not have thought you needed that folder y a lo mejor no pensabas que necesitabas esa carpeta or that book o ese libro or what else is over there, that mug. o esa taza, But it was over there and it was free. pero estaba ahí y era gratis. So of course you're not going to turn it down. Así que obviamente no vas a decir que no. In the same way, most people are not going to reject the grace of God, Y de la misma manera, la mayoría de las personas no van a rechazar la gracia de Dios, especially in the church, right? especialmente en la iglesia. That's kind of why we're all here, Y por eso estamos aquí todos, because we believe what Ephesians 2:8-9 says. porque creemos en lo que dice Efesios 2, 8 y 9. When it says, "For it is by grace you have been saved through faith. This is not from yourselves, it is a gift of God, not by works, so that no one can boast." Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, y no por obras para que nadie se jacte. We say we believe in the grace of God. Nosotros decimos que creemos en la gracia de Dios, We sing about it in our services. cantamos sobre ello en nuestros cultos We thank God for it at the altar. y agradecemos al Señor por ello en el altar, But more often than not, we misunderstand what grace is actually meant to do. pero la mayoría de las veces malinterpretamos lo que la gracia está supuesta a hacer. A lot of the times we treat grace as permission from God. Muchas veces tratamos la gracia como permiso del Señor, Permission to stay the same, permiso para seguir iguales, permission to try less, permiso para intentarlo menos,
We receive forgiveness, but we resist change. Recibimos perdón, pero resistimos el cambio. We accept the salvation that God gives us, but we avoid actually surrendering to Him. Aceptamos la salvación que Jesús nos da, pero rechazamos la rendición que Él nos pide. But the Bible speaks about grace in a very different way. Pero la Biblia habla sobre la gracia de una manera muy distinta. And we see that here in Romans 5 and 6. Y esto lo vemos aquí en Romanos 5 y 6. Grace forgives us, La gracia nos perdona, but it also is meant to reshape us. pero también tiene que reformarnos. Yes, grace saves us, Sí, la gracia nos salva, but it doesn't stop there. pero no acaba ahí. It then teaches us how to live. También nos enseña a cómo vivir. In these chapters, Paul confronts that conflict that a lot of us live in. En estos capítulos, Pablo confronta estos conflictos en los que vivimos. If grace is so abundant and so unconditional and so free, Si la gracia es tan abundante y tan incondicional y tan gratis, why does transformation feel so costly? ¿por qué nuestra transformación se siente tan costosa? Why does following Jesus feel hard sometimes? ¿Por qué seguir a Jesús se siente tan duro a veces? Why does obedience still require effort? ¿Por qué la obediencia requiere esfuerzo? And why does change still feel uncomfortable? ¿Y por qué el cambio se siente incómodo? In these chapters, Paul is writing to believers who understand the gospel with their minds. En estos capítulos, Pablo está escribiendo a creyentes que entienden el Evangelio con sus mentes, But they're struggling to actually live it with their lives. pero tienen dificultades para vivirlo con sus vidas. And you might be sitting here finding yourself in that exact same place tonight. Y a lo mejor tú estás sentado aquí y te encuentras en esa misma posición, But God's grace meets us right where we're at. pero la gracia de Dios nos encuentra ahí mismo donde estamos. And that brings us to our first point for tonight. Grace meets us where we're at, but refuses to leave us there. Y el primer punto de esta noche es: la gracia nos encuentra donde estamos, pero no nos deja que nos quedemos ahí. So Romans 5 tells us what God has done for us. Romanos 5 nos dice lo que Dios ha hecho por nosotros, And then Romans 6 tells us what that grace means for how we live now. y Romanos 6 nos dice qué significa esa gracia para la manera en la que vivimos el día de hoy. So we're going to read Romans 5, 6 through 8. Así que vamos a leer Romanos 5, del 6 al 8. It says, "For while we were still weak, at the right time Christ died for the ungodly. For one will scarcely die for a righteous person, though perhaps for a good person one would dare even to die. But God shows his love for us, in that while we were still sinners, Christ died for us." A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Difícilmente habrá quien pueda morir por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. So before we go into Romans 5, we have to remember what Paul has already said in Romans 3 and 4. Entonces, antes de ir a Romanos 5, vamos a recordar lo que Pablo estaba diciendo en Romanos 3 y 4. Jim taught us last week that Paul makes a very strong statement about humanity. Jim nos hablaba la semana pasada de que Pablo hace una declaración muy fuerte sobre la humanidad. He says that no one is righteous. Dice que nadie es justo, Not religious people, ni siquiera la gente religiosa, not people with an important title, ni las personas con un título importante, not Jewish people or Gentiles. ni los judíos ni los gentiles. He says all have sinned and fall short of the glory of God. Dice que todos han pecado y se han alejado de la gracia de Dios. This is important because Paul removes every excuse that we might have to feel superior. Esto es importante porque Pablo quita todas las excusas que podemos tener para sentirnos superiores. He's letting us know that good behavior can't save us. Y nos hace saber que un buen comportamiento no nos puede salvar. Our religious background can't save us. Nuestro pasado religioso no nos puede salvar. Our cultural identity can't save us. Nuestra identidad cultural no nos puede salvar. Then in Romans 4, Paul brings in Abraham. Y en Romanos 4, Pablo habla de Abraham. Abraham's a super respected figure. Abraham es una figura muy respetada. Surely, if anyone could claim righteousness by works, it would be him. Y si alguien pudiera reclamar el ser justo por obras, sería él. But Paul makes a surprising point. Pero Pablo hace un punto sorprendente. Abraham was not counted as righteous because of what he did. Abraham no fue visto como justo por lo que hizo, He was counted as righteous because he believed in God. sino que fue visto como justo porque él creía en Dios. This means that from the very beginning,
Esto significa que desde el principio, for each and every one of us, para todos y cada uno de nosotros, even the people that seem to have it all together incluso las personas que parece que lo tienen todo solucionado, or have the better title o tienen el mejor título, or are more educated o están más educados, or make more money, o tienen más dinero, God's plan has always been grace through faith, el plan de Dios siempre ha sido gracia a través de la fe, just like we read in Ephesians. como hemos leído en Efesios. So when we arrive in Romans 5, Paul's not starting some new idea, Entonces, cuando llegamos a Romanos 5, Pablo no está hablando de ninguna idea nueva, but he's concluding the argument that he had already set up. pero está concluyendo en el debate que ya había empezado. That if no one is righteous, Que si nadie es justo, and even Abraham was justified by faith, e incluso Abraham fue justificado por la fe, then salvation was never about human achievement. la salvación nunca fue sobre un alcance humano, un logro humano. It was never about what we could do, No se trató de lo que podíamos hacer, how good we can be, o qué tan buenos podemos ser, what title we could earn. o qué título podemos ganar. Paul says in verse 6 that it was while we were still weak Pablo dice en el verso 6 que fue mientras aún éramos débiles, that Christ died for us. Jesús murió por nosotros. While we were still sinners, Cuando éramos aún pecadores, we were ungodly. éramos indignos. Paul choosing that word weak here matters. El hecho de que Pablo escogiera la palabra débil importa mucho. The Greek word for weak, I'm not even going to try to pronounce it, and I'm not going to make you pronounce it either. La palabra griega para débil, But that word doesn't just mean tired esta palabra en griego no solo significa cansado or discouraged o desanimado or in a bad season. o teniendo una mala temporada. It doesn't describe someone who just needs rest or motivation. No describe solamente a alguien que necesita descanso o motivación. It means without any strength at all, Significa sin ninguna fuerza en absoluto, without ability, sin habilidad without the capacity to fix the y problem. sin la capacidad de poder arreglar un problema. Paul's not just describing a difficult season. Pablo no está solo describiendo una temporada difícil, He's describing our condition apart from God. sino que está describiendo nuestra condición cuando nos apartamos de Dios. At this time, this word was often used to describe someone that was disabled Y en este tiempo esta palabra era usada para describir a alguien que tenía alguna discapacidad, or with like a crippling physical sickness or que tenía illness. alguna enfermedad física, Someone who couldn't heal themselves, alguien que no se podía salvar a sí mismo, no matter how hard they tried. sin importar qué tan duro lo intentaban. Paul uses this word to describe our spiritual condition apart from God. Y Pablo usa esta palabra para describir nuestra condición espiritual alejados de Dios, Our spiritual poverty apart from God's grace. nuestra pobreza espiritual alejados de la gracia de Dios. If we look at Jesus' Sermon on the Mount in Matthew chapter 5, Si miramos el sermón de Jesús en Mateo 5, we see he starts off his message by saying, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." Jesús empieza su mensaje diciendo: benditos sean los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Our inheritance in heaven, our salvation, our rescuing, Nuestra herencia en el cielo, nuestra salvación y nuestro rescate, it all starts from acknowledging our spiritual poverty, todo esto empieza al reconocer nuestra pobreza espiritual, acknowledging that without God we have nothing. reconocer que sin Dios no tenemos nada. So that's what Paul is reminding us here when he uses the word weak. Entonces, esto es lo que Pablo nos está recordando cuando usa la palabra débil. We're not just strong people who need a little bit of extra help, No somos personas fuertes que necesitan un poquito más de ayuda, or mostly good people who just need a little extra direction. o mayormente personas buenas que simplemente necesitan un poquito más de dirección. We're powerless people who need rescue. Somos personas sin poder que necesitan ser rescatados. And this is important because a lot of us think of grace as just God giving us a little extra help. Y esto es importante porque muchos de nosotros pensamos que la gracia de Dios es simplemente Él dándonos un poquito más de ayuda. We imagine God coming alongside us and saying, "You're doing okay, just try a little harder, maybe try this instead." Nos imaginamos a Dios poniéndose a nuestro lado y diciendo: ¿estás bien? Inténtalo un poquito más, a lo mejor te puedo ayudar. But Paul's choice of this word weak here tells us that grace is not designed to partner with our human efforts. Pero la elección de esta palabra débil de Pablo nos dice que la gracia no está diseñada para ser nuestro compañero en nuestros esfuerzos humanos.
Grace is meant to fulfill what we can't do on our own. La gracia está hecha para poder cumplir lo que no podemos hacer nosotros por nuestra cuenta. He goes on to say that at the right time, Christ died for the ungodly. Y él también continúa diciendo que Jesús murió por los indignos en el momento correcto. At the right time does not mean when humanity deserved it. Y en el momento correcto no significa cuando la humanidad se lo merecía, When we begged for it enough or cleaned ourselves up enough. cuando lo pedimos lo suficiente o cuando nos limpiamos lo suficiente, When we repented enough or were good enough. cuando nos arrepentimos lo suficiente o somos lo suficientemente buenos, We were unable to save ourselves. éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. We didn't just need guidance, we needed rescue. No necesitábamos solo una guía, necesitábamos ser rescatados. And when Paul says that Christ died at the right time, Y cuando Pablo dice que Cristo murió en el momento adecuado, he means at the moment when our human efforts proved to not be enough anymore. se refiere que murió en el momento en el que nuestros esfuerzos humanos probaron que no era suficiente. Because there's no such thing as proving ourselves enough to a perfect God. Porque no hay nada que signifique compararnos o probar que somos lo suficientes para Dios. And you may hear that and feel discouraged for a moment. Y a lo mejor escuchas esto y te sientes desanimado. No one wants to hear, I can never be good enough. Nadie quiere escuchar que nunca vamos a ser lo suficientemente buenos. But I want to actually use that to encourage you today. Pero de hecho quiero usar esto para animarte esta noche. Because how beautiful is it that God, knowing our limited capacity, Porque qué hermoso es que Dios, entendiendo y conociendo nuestras capacidades humanas, knowing our imperfections, conociendo nuestras imperfecciones, knowing our faults, conociendo nuestras faltas, did not wait for us to repent. no esperó a que nosotros nos arrepintiéramos. How incredible is it that he had it planned all along to intervene? Qué increíble es que Él había planeado en todo este momento intervenir. Not to leave us on our own, No para dejarnos a nosotros solos, but to make a way for true repentance, pero para hacer un camino de arrepentimiento verdadero. true right standing with him. Y estar parados de pie con Él. Because grace didn't wait for repentance. Porque la gracia no esperó por arrepentimiento, It made a way for our repentance to be possible. sino que hizo un camino para que nuestro arrepentimiento fuera posible. And this has always been God's pattern. Y este siempre ha sido el patrón de Dios. In John 5, Jesus meets a man who's been unable to walk for 38 years. En Juan 5, Jesús conoce a un hombre que llevaba sin caminar 38 años. That man had no strength, no treatment, no cure. Y este hombre no tenía ninguna fuerza, ni ningún tratamiento, ni ninguna cura. Jesus didn't come alongside him and say, try harder. Jesús no se puso a su lado y le dijo, inténtalo un poquito más fuerte. He says, get up. Le dice, levántate. And he doesn't just tell him to get up. Y no solo le dice que se levante, He gives him the power to do what he couldn't do on his own. sino que le da el poder para hacer lo que él no podía hacer por sí solo. In the Gospels, Jesus heals the sick, En los evangelios Jesús sana al enfermo, the blind, the paralyzed. al ciego, al paralítico. These people are not asked to prove their strength first Y estas personas, Jesús no les pide que demuestren su fuerza primero, or prove their worthiness first. o que demuestren que son dignos primero. Their weakness is the very reason that Jesus draws near to them. Su debilidad es la razón por la que Jesús se acercó a ellos. Grace doesn't wait for us to be strong enough. La gracia no espera a que nosotros seamos lo suficientemente fuertes. And thank God, because we'd probably be waiting a really long time. Y menos mal, porque si no estaríamos esperando un largo tiempo. How refreshing is it that God shows us time and time and time again Y qué bueno es saber que el Señor nos muestra una y otra vez that His grace always moves towards our weakness. que su gracia siempre se mueve hacia nuestra debilidad. Many of us say that we believe in this grace, Y muchos de nosotros decimos que creemos en esta gracia, but we live as if we only need this grace when our capabilities come short. pero vivimos sabiendo que solo podemos o creemos usar esta gracia cuando nuestras habilidades no son suficientes. We pray when things feel beyond our control, Oramos cuando las cosas nos superan, but we rely on ourselves when things feel manageable. pero nos confiamos en nosotros mismos cuando creemos que podemos manejar una situación. But Romans 5 challenges that instinct Pero Romanos 5 desafía este instinto,
Because if Christ died for us at our worst, Porque si Jesús murió por nosotros en nuestro peor momento, then our worth was never the reason for his love. entonces nuestro valor no fue la razón por la que Él murió. We're not saved because we're strong enough No estamos salvos porque somos lo suficientemente fuertes or because we're good enough to reach God. o porque somos lo suficientemente buenos para alcanzar a Dios. We're saved because God is strong enough. Somos salvos porque Dios es lo suficientemente fuerte. God is good enough Dios es lo suficientemente bueno to choose to reach down to us. para decidir tomarnos de la mano hacia nosotros. Think about the story of the prodigal son. Piensa en la historia del hijo pródigo. Luke 15 tells us that even after his son sinned, Lucas 15 nos dice que incluso después de que su hijo pecara, even while he was still a long way off, his father saw him, was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him. I have it for you. Oh man. Threw his arms around him and had compassion on him. dice que todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. The father doesn't wait for the son to clean himself up. El padre no espera para que su hijo se limpie. He doesn't even wait for the son to come near to him. No espera ni siquiera que el hijo se acerque a él. As soon as he sees him, even from far, En cuanto le ve desde lo lejos, the father goes to him. el padre se acerca a él He embraces his son without the need for an explanation. y abraza a su hijo sin necesidad de ninguna explicación. That is grace. Eso es gracia. That's the grace that God gives us. Y esa es la gracia que Dios nos da. He doesn't meet us halfway, Él no nos encuentra en mitad del camino, but he comes down in the form of a man, pero viene y baja hacia nosotros en forma de hombre and he meets us at a point of total need. y se encuentra con nosotros en un punto de total necesidad. So we're going to move on to point number 2. Vamos a pasar al punto 2. The grace that saves us also separates us from sin. La gracia que nos salva también nos separa del pecado. We're going to read in Romans chapter 6, verses 1 through 4. Vamos a leer Romanos 6 del 1 al 4. What shall we say then? Are we to continue in sin that grace may abound? By no means. How can we who died to sin still live in it? Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were buried therefore with him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte. De modo que, así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. So Paul follows up Romans 5 with this in Romans 6, Entonces Pablo continúa Romanos 5 con esto en Romanos 6, because he knows his audience. porque él conoció a su audiencia. He knows the question that they're going to ask. Él sabe las preguntas que le van a preguntar. If grace covers all sin, then why fight against sin at all? Si la gracia cubre todo pecado, entonces ¿por qué luchar contra el pecado? And Paul answers this very clearly, Y Pablo contesta esto de una manera muy clara, because grace doesn't just forgive our sins. porque la gracia no solo perdona nuestros pecados, It frees us from sin. sino que nos libera de ellos. To explain this, Paul talks about baptism. Y para hablar de esto, Pablo habla sobre el bautismo. And he talks about how it's not just a ritual, Y habla de que no es solamente un ritual, but it represents spiritual union with Christ. pero representa unión espiritual con Cristo. Meaning that when Christ died, we died with him. Significa que cuando Jesús murió, nosotros morimos con él. When he rose, we rose into a new life. Y cuando él resucitó, nosotros resucitamos a una nueva vida. So this reminds us of something very important. Entonces esto nos recuerda algo muy importante. Grace doesn't just forgive sin, La gracia no solo perdona el pecado, but it breaks sin's authority. pero rompe la autoridad del pecado. Scripture tells us that sin is a power that rules. La palabra nos dice que el pecado es un poder que reina. Jesus says everyone who sins is a slave to sin, Jesús dice que todo el que peca es esclavo del pecado, but his grace changes who we belong to. pero su gracia cambia a quien pertenecemos. Many people think that freedom means being in control, Muchas personas creen que libertad significa estar
en control. I can do whatever I want. Puedo hacer lo que yo quiera. I'm in charge of the choices that I make for my life. Y yo estoy a cargo de las decisiones que tomo sobre mi vida. And Romans even says in chapter 6, verse 20, Y Romanos, de hecho, dice en el capítulo 6, versículo 20, when you were slaves to sin, you were free from the control of righteousness. cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. Righteousness can feel like a really heavy weight when you try to carry it on your own. La justicia se puede sentir como algo muy pesado cuando lo cargas tú solo, Especially when you compare it to the appearance of the freedom that sin gives you. y especialmente cuando lo comparas con la apariencia que se supone que te da la libertad del pecado. But that's just the thing. Freedom, the freedom that sin gives you is an appearance, it's an illusion. Pero esta es la cosa, que la libertad que el pecado te da simplemente es una ilusión. Sin feels like freedom until you try to stop. El pecado se siente como libertad hasta que intentas parar. You think you're in control in making your choices until you try to resist temptation. Tú crees que estás en control y tomando tus propias decisiones hasta que intentas resistir a la tentación. But the truth is, there's no such thing as us being in complete control of our lives. Pero la verdad es que no estamos en completo control de nuestras vidas. Every one of us is driven by something. Cada uno de nosotros está guiado por algo. For some people, it's success. Para algunas personas es el éxito, For some people, it's money. para otras es el dinero, For other people, it's security or comfort. para otras es estar cómodo, la seguridad. It's either our desires that are leading us, Puede ser que nuestros deseos nos estén guiando or it's God's Spirit that's leading us. o el Espíritu de Dios. It's either sin shaping us, Es el pecado formándonos or it's God shaping us. o Dios formándonos. Either way, something is forming our character. De cualquier manera, hay algo que siempre está formando nuestro carácter. Romans 6:22 tells us that through Christ Jesus, we have been set free from sin and have become slaves to God. Romanos 6:22 dice, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. So Paul's not telling us that we have to choose between freedom and slavery. Entonces Pablo no nos está diciendo que tenemos que elegir entre libertad y esclavitud. He's saying you have to choose who will shape you. Está diciendo que tienes que elegir quién te va a formar. What will you let your life be driven by? ¿Qué es lo que vas a dejar que controle tu vida? Because we're all ruled by something. Porque todos estamos controlados por algo. The question is not if we'll be controlled, La pregunta es not if we'll be controlled, no si vamos a ser controlados, but the question is by what? sino por qué vamos a ser controlados. Sin takes control of our lives and calls it freedom. El pecado toma control de nuestras vidas y lo llama libertad. God asks for our surrender and gives us life. Y Dios nos dice que nos rindamos y nos da la vida. Paul says in verse 4 that we died to sin. Pablo dice en el verso 4 que morimos al pecado. That means that sin no longer owns us. Esto significa que el pecado no nos controla. The verb that he uses for the word died means to die completely. El verbo en griego que él usa para la palabra morir significa morir completamente. Paul is describing a completed event. It cannot be undone. Pablo está describiendo un evento completado que no puede ser deshecho. He doesn't say we're dying to sin. Él no está diciendo que estamos muriendo al pecado. He doesn't say we will die to sin someday. Él no está diciendo que moriremos al pecado algún día. He says we have died to sin. Está diciendo que hemos muerto al pecado. And this doesn't mean that sin disappears Y esto no significa que el pecado desaparece or that believers never struggle, o que los creyentes nunca tienen batallas, but it means that sin no longer has the authority. pero significa que el pecado ya no tiene autoridad. We may still hear its voice, Podemos aún así escuchar su voz, but we no longer belong to it. pero ya no pertenecemos a él. Paul explains the same idea in another place in the Bible. Y Pablo explica la misma idea en otro sitio de la Biblia. In Colossians 3, he says, "For you have died, and your life is hidden with Christ in God." Colosenses 3 dice, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Again, it's that past tense. Otra vez es el verbo pasado. You have died. Habéis muerto. In Galatians 2:20, he says, "I have been crucified with Christ." En Gálatas 2:20 dice, he sido crucificado con Cristo. Not I am being crucified, No estoy siendo crucificado, but I have been.
sino que he sido crucificado. He then goes on to say, it's no longer I who live, but Christ who lives in me. También dice, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. When he talks about the crucifixion, he's talking in past tense. Cuando él habla sobre la crucifixión, está hablando en la forma pasada del verbo. But when he's talking about living life, he's talking in the present. Pero cuando está hablando de vivir la vida, está hablando en el presente. Because the cross, the crucifixion, it's not a process. Porque la crucifixión, la cruz, no es un proceso, It's an event that happened, that has been completed. es un evento que pasó y que ha sido completado. But the life that we have in Christ, Pero la vida que tenemos en Cristo it's current. es actual. The word says that Christ lives in me now, today. La palabra dice que Cristo vive en mí ahora, hoy. And this is where a lot of us as believers tend to get stuck. Y aquí es donde muchos de nosotros nos atascamos. We think if I still struggle, then I must not be free. Pensamos que si todavía batallamos, no somos libres. But Paul never says that struggle means slavery. Pero Pablo nunca dice que el batallar significa ser esclavo. The question isn't, can sin still tempt me? La pregunta no es, ¿el pecado aún me puede tentar? The question is, does it still own me? La pregunta es, ¿el pecado aún me controla? And Paul's answer here is no. Y la respuesta de Pablo aquí es no. Think about the Israelites leaving Egypt in the book of Exodus. Piensa en los israelitas dejando Egipto en el libro de Éxodo. God freed them, Dios les liberó, but they were still living and thinking like they did in slavery. pero aún así seguían viviendo y pensando como lo hacían cuando estaban en esclavitud. God had to free them and then teach them how to live in freedom. Dios tuvo que liberarles y después enseñarles a cómo vivir en libertad. And that's what Romans 6 is addressing. Y esto es lo que Romanos 6 dice. Freedom requires intentional surrender. La libertad requiere rendición intencional. And that's our third point for tonight. Y este es el tercer punto de esta noche. So we're going to finish up with Romans 6:11 through 14. Vamos a terminar con Romanos 6 del 11 al 14. It says, "So you also must consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus. Let not sin therefore reign in your mortal body to make you obey its passions. Do not present your members to sin as instruments for unrighteousness, but present yourselves to God as those who have been brought from death to life, and your members to God as instruments of righteousness. For sin will have no dominion over you, and since you are not under law, but under grace." De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. So Paul now gets kind of practical at the end of this chapter. Entonces Pablo se pone muy práctico al final de este capítulo He tells us that grace gives us a new identity, y nos dice que la gracia nos da una nueva identidad, but now we have to learn to live from it. pero ahora tenemos que aprender a vivir de ella. And we see him use like action words or verbs in this passage. Y le vemos usar palabras de acción o verbos de acción. He uses words like consider or do not let or present, Usa verbos como considera o no dejes que o presenta, because he's letting us know that grace, it empowers us to be obedient. porque nos da a entender que la gracia nos empodera a ser obedientes. It doesn't eliminate our responsibility, No elimina nuestra responsabilidad, but it gives us the ability to respond to God pero nos da la habilidad de responder a Dios through the way that we live our life. en la manera en la que vivimos nuestra vida. We're not obeying to earn God's love, No estamos obedeciendo para ganarnos el amor de Dios, but we're obeying because we're loved. pero estamos obedeciendo porque somos amados. We're not striving for acceptance, No estamos deseando ser aceptados, but we're responding to it. sino que estamos respondiendo a ello. A lot of us want spiritual renewal without change. Muchos de nosotros queremos renuevo espiritual sin cambio. We want God to move, but we don't want to reorder our lives. Queremos que el Señor se mueva, pero no queremos reordenar nuestras vidas. But Romans 6 teaches us that transformation happens through what we consistently give to God. Pero Romanos 6 nos enseña que la transformación pasa cuando estamos consistentemente en ofrenda a Dios. Our time,
nuestro tiempo, our attention, nuestra atención, our habits, nuestros hábitos, even our physical bodies. incluso nuestros cuerpos físicos. What we present to God shapes us. Lo que presentamos a Dios nos forma. When Paul talks about presenting yourself to God, Cuando Pablo habla de presentarte a ti mismo a Dios, he's using another Greek word that we're not going to try to pronounce. está usando otra palabra griega que no vamos a pronunciar. And it's a concept that his listeners were pretty immediately familiar with. Y es un concepto que los que lo escuchaban eran bastante familiarizados, estaban con ello. It was oftentimes used in like legal or religious settings. Era usado muchas veces en atmósferas legales o religiosas. Presenting yourself before a king, Presentarte a ti mismo delante de un rey. presenting a servant for service, Presentar a un sirviente para servicio. presenting an offering at the altar. Presentar una ofrenda en el altar. This word means to make something available for someone to use, Esta palabra significa hacer algo disponible para que otra persona lo use. to hand it over, to offer it. Darlo, ofrecerlo. Paul's not asking for you to feel a certain way. Y Pablo no te está preguntando que te sientas de una manera en concreto. He's asking for you to intentionally choose to present yourself to God. Te está preguntando que tú intencionalmente decidas presentarte a Dios. He's not saying you have to improve yourself before you go to God. No está diciendo que tienes que mejorarte a ti mismo antes de ir a Dios. You have to fix everything in your life first and become worthy. Tienes que arreglarlo todo en tu vida primero y ser digno. He says, present yourself. Dice, preséntate a ti mismo. Bring your real life. Trae tu vida real. Bring your actual body. Trae tu cuerpo físico. Bring your daily habits. Trae tus hábitos diarios. Because what we regularly place before God, Porque lo que regularmente ponemos delante de Dios, that is what God works with. eso es con lo que trabaja el Señor. And what we repeatedly present elsewhere also shapes us. Y lo que, That's okay. What we repeatedly present elsewhere, or what we also give elsewhere. lo que damos en otros sitios también nos forma. This is what Paul mentioned. This is why Paul mentions the physical body. Es por esto que Pablo menciona nuestro cuerpo físico. Because our faith, it's not just spiritual, Porque nuestra fe no es solo espiritual, but it's lived out physically, sino que también es vivida físicamente, daily, practically. a diario y de una manera práctica. This word helps us understand Jesus' words in the gospel. Este pasaje nos ayuda a entender las maneras de Jesús en el Evangelio. When he says, if anyone would come after me, Cuando dice que si alguien viene detrás de mí, let him deny himself and follow me. I don't have the scripture. it's okay, que se niegue a sí mismo y me siga. In the Old Testament, sacrifices were presented at the altar. En el Antiguo Testamento los sacrificios eran presentados en un altar. They weren't forced, but they were offered. No eran forzados, sino que eran ofrecidos. Paul is saying your life is now the offering. Y Pablo está diciendo, tu vida es ahora la ofrenda. Not once, but daily. No una vez, sino cada día. Jesus modeled surrendered obedience for us on the cross. Y Jesús modeló la obediencia rendida cuando estuvo en la cruz. He obeyed even when it was costly, Y obedeció incluso cuando fue costoso. even when it led to physical death. Incluso cuando esto le guió a una muerte física. And the Holy Spirit now empowers us to live differently as well. Y el Espíritu Santo ahora nos empodera para que vivamos de una manera distinta también. We're not trying to reach resurrection life, No estamos intentando alcanzar la resurrección, but we're living from it. sino que estamos viviendo por ella. If you were in church on Sunday, Si estuviste en la iglesia este domingo, you heard Pastor Ariel preach. escuchaste a la pastora Ariel predicar. And one of the things that she said that stuck out to me Y una de las cosas que dijo que se me quedaron was that Jesus isn't just the facilitator of our future hope. es que Jesús no es solamente el facilitador de nuestra esperanza futura. Yes, he does give us hope for the future, Sí, Él nos da esperanza para el futuro, but he doesn't just give us that. pero no solo nos da eso. Through salvation, A través de la salvación, through the Holy Spirit, a través del Espíritu Santo, through the grace of God, a través de la gracia de Dios, we can receive power over sin podemos recibir poder para el pecado, to live a truly free and righteous life. para vivir una vida realmente libre y justa. So tonight, Paul leaves us with a question. Así que Pablo en esta noche nos deja con una pregunta. Not a question about whether or not grace is real, No la pregunta de que si la gracia es o no real, but he asks us this. sino que nos pregunta esto. Will God's grace simply just remain information in your mind? ¿La gracia de Dios se quedará en tu mente como simplemente información?
Or will it prompt transformation in your heart and in your life? ¿O provocará transformación en tu corazón y en tu vida? Romans 5 reminds us that we were weak and God came to us anyways. Romanos 5 nos recuerda que nosotros éramos débiles y Dios aún así vino a nosotros. Romans 6 reminds us that we're no longer owned by sin. Romanos 6 nos recuerda que ya no somos controlados por el pecado. Some of us tonight may have came in here feeling like we need to stop running from God. Algunos de nosotros a lo mejor hemos venido esta noche sintiendo que tenemos que dejar de correr, alejarnos de Dios. Some of us may need to stop calling sin freedom. A lo mejor algunos de nosotros tenemos que dejar de llamar al pecado libertad. Some of us maybe need to stop waiting to feel ready Algunos de nosotros tenemos que dejar de esperar para sentirnos preparados and simply just present ourselves to God as we are. y simplemente presentarnos a nosotros mismos, a Dios, de la manera que somos. Now, you don't need to leave here tonight with everything figured out. Ahora, no necesitas irte esta noche con todo resuelto. You don't need to promise God perfection, No tienes que prometerle perfección a Dios, because the grace that we get through our faith, porque la gracia que recibimos a través de nuestra fe it doesn't ask us to live a perfect life, no nos pide que vivamos una vida perfecta, but it asks us to live a surrendered one. pero nos pide que vivamos una vida rendida. So we're going to take a moment to pray. Así que vamos a tomarnos unos minutos para orar. And if you feel like you're in one of those places tonight, Y si sientes que estás en uno de estos sitios en esta noche, like you want to stop running from the grace of God, que quieres dejar de correr de la gracia de Dios, like you want to stop allowing sin to control your life, que quieres dejar de permitir al pecado que controle tu vida, or you just feel like you want to present yourself to God as you are, o simplemente quieres presentarte al Señor tal y como eres, take these next few moments with a surrendered heart tómate estos siguientes momentos con un corazón rendido and letting Him know that you're here, y hazle saber que estás aquí, you're available, estás disponible and you're presenting yourself to Him. y te estás presentando a Él. Amen? Amén. I'm going to pray. Father God, we just thank you for your word. Señor, gracias por tu palabra And more than anything, God, we thank you for your grace. y gracias, Señor, por tu gracia. We thank you for the salvation that we get through you and your death on the cross, Damos Jesus. gracias por la salvación que recibimos a través de tu muerte en la cruz, Señor. We thank you, God, that we'll never be good enough. Te damos gracias porque nunca seremos lo suficientemente buenos. So we don't have to try to be perfect in your presence. Así que no tenemos que intentar ser perfectos en tu presencia, That you want us to come just as we are. sino que tú quieres que vengamos tal y como somos. And so I pray in this moment, God, that we would stop running from your grace, Entonces, Señor, oro que en este momento dejemos de correr de tu gracia, that we would give over our idea of freedom, que rindamos nuestra idea de libertad and that we would present ourselves to you just as we are, y que nos presentemos a ti tal y como somos. knowing, God, that your grace meets us here, Sabiendo, Señor, que tu gracia nos encuentra aquí, that your death on the cross has taken over, God, que tu muerte en la cruz, Señor, ha ganado todo and we don't need to strive anymore. y que no tenemos que batallar más, We don't need to fight anymore, no tenemos Jesus, que luchar más, Señor, but that we can rest in your power sino que podemos descansar en tu poder and the power that your grace gives us over sin. y en el poder que tu gracia nos da sobre el pecado. Father, we thank you. Señor, te damos gracias, We love you. te amamos It's in your name we pray. y oramos en tu nombre. Amen. Amén. Amen. Amén. Thank you again for listening. For more information about our ministry, visit icmadrid.com. Gracias por escucharnos nuevamente. Para más información sobre nuestro ministerio, visita icmadrid.com.